que sigue el conflicto todavía de cara al referendo, al próximo referendo del 16 de marzo, donde se define la anexión de la región de Crimea a la Federación Rusa. Esta vez Crimea declaró su independencia de Ucrania como paso previo a la reunificación con la nación rusa, una opción que deberá ser refrendada, como ya se lo decíamos, en el referendo convocado para el próximo domingo 16. Ya en las calles de Crimea se observa la propaganda sobre este referendo, hay mucha expectativa en torno a este proceso donde el pueblo tendrá que decidir o apoyar la resolución del Parlamento que decidió la anexión a Rusia, una situación que ha provocado todo un conflicto internacional, sobre todo entre el bloque que representa Rusia y sus países aliados contra el bloque de Estados Unidos y la Unión Europea. El primer ministro interino de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, también hoy, este miércoles, se entrevistará en Washington con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en busca de un apoyo fundamental frente a los planes de Crimea de unirse a Rusia, que es toda una expectativa que se está teniendo allá, pero hay que resaltarlo, en Estados Unidos esta postura que ha tomado su gobierno de rechazar la anexión de Crimea a Rusia ha provocado el rechazo mismo de los mismos estadounidenses, de la misma población estadounidense, que no respalda cómo ha actuado, la manera en que se ha comportado su gobierno de cara a este conflicto. Sobre todo, ¿por qué? Por el envío de ayuda financiera por parte de Estados Unidos al gobierno de Ucrania, que hay que resaltarlo, es un gobierno que llegó mediante un golpe, es decir, mediante toda una serie de manifestaciones que comenzaron, y recordémoslo, en el mes de noviembre. Pero ¿cómo está todo el ambiente allá en Crimea de cara a este referendo y de cara a cómo se está dando ya la situación tensa en materia militar entre Rusia y Estados Unidos? Vamos contigo, Mauricio Ampuero, el ex corresponsal de RT, para que nos digas, nos amplíes cómo se encuentra hoy Crimea y qué se espera para las próximas horas, sobre todo tomando en cuenta este encuentro de Arseniy Yatsenyuk con representantes del gobierno de Washington. Adelante, Mauricio, con tu reporte. Sí, pues bien, se está realizando una serie de negociaciones en vistas a este referéndum que se va a realizar este domingo, y a pasos agigantados se está negociando desde las autoridades de Ucrania como también desde las autoridades de Crimea. Allí, en Crimea, en Simferópol, donde nosotros nos encontramos, el primer ministro ha dicho que las amenazas que provienen de Kiev no intimidan, no generan miedo a nadie, y que estas palabras que han pronunciado las autoridades centrales de Ucrania sobre no reconocer la legitimidad del referéndum, hacía referencia esta autoridad de Crimea, en la que ha dicho que también estas autoridades son ilegítimas y que solo se dedican a amenazar, cito textual, diciendo que en realidad no concretan sus acciones, y ha ejemplificado diciendo que puntualmente no han combatido la corrupción ni tampoco a los grupos armados. Una crítica que no solo viene del sector político, sino que además se ha judicializado. Así, un abogado de Donetsk ha presentado en días anteriores una demanda ante el Tribunal Supremo Administrativo de Ucrania, rechazando la legitimidad del presidente Turchinov, y esta demanda ha sido acogida por esta corte y se ha decretado la orden de investigar a fin de iniciar este proceso para determinar la legalidad de las autoridades de Kiev. Y desde Rusia también surgen declaraciones en torno a evitar esta escalada de tensión que vive Ucrania luego de que las autoridades de Kiev anunciaran esta causa en contra del comandante de la flota naval rusa en el Mar Negro, luego de que le imputaran tratar de fijar un ultimátum contra las fuerzas militares de Ucrania. Es el ambiente de esta tensión en medio de esta contradictoria calma, donde a días de la decisión de los ciudadanos de Crimea en esta consulta popular. Mauricio, cuéntanos también, veíamos que hay una situación de alerta en torno a esta situación de cara al referendo por el temor de que puedan darse un boicot
a este referendo. Cuéntanos cómo está la población y también los grupos de autodefensa allá en Crimea de cara a este proceso. Pues bien, la prioridad, además de este referéndum, es garantizar la seguridad durante este proceso de consulta popular y una eventual anexión a Rusia. Pero por otra parte también se han realizado una serie de actos violentos que hemos ido observando durante el curso de los últimos días, y de ahí que en medio de la población exista el miedo, el temor. Pero pese a ello, nosotros hemos conversado con muchos ciudadanos, ellos nos han dicho de que Crimea está ante una decisión histórica y por eso que el miedo no les va a paralizar, nos decían, y que esperan poder efectivamente este domingo concurrir hasta las urnas electorales y pronunciar su decisión, que según varias encuestas ya se ha anunciado que cerca del 80% está dispuesto a una anexión con Rusia. El 60% de respecto a la composición etnográfica son rusos, un 20% más o menos son tártaros. De ellos, muchos medios hablan de que todos ellos están en rechazo a la situación de una eventual anexión a Rusia, pero nosotros hemos conocido también muchas historias que dan a conocer que efectivamente no es así. Ahí está, Mauricio, la situación en Crimea. Muchísimas gracias por este reporte, Mauricio Ampuero, corresponsal de RT Internacional. Y siguiendo con esta información,